Šostakóvitch sintió atracción por el teatro, pero vamos, desde su más tierna infancia. Con 10, 11 años empezó a escribir ya una ópera, era sobre los gitanos de Pushkin, se conservan 3 números. Pero en fin, ya su intención, su atracción sobre todo por la escena, pues está muy clara desde sus comienzos. Esto lo hizo, empezó a escribir esa ópera con entre 10 y 11 años. Con 11 años tocaba ya de memoria el primer cuaderno del clavecín bien temperado de Bach. La madre era pianista profesional, que claro, él aprendió piano con la madre, y el padre también tocaba el piano, aunque el padre no era músico profesional, pero claro, la música formaba una parte esencial de su casa. Estuvo empezando esa ópera, todavía no había ido al conservatorio y ya empezaba a componer para el teatro. Él decía que efectivamente en el teatro, en la ópera, es donde se podía manifestar con mayor claridad pues la originalidad del lenguaje musical. En fin, Šostakóvitch perteneció a la primera generación de compositores formados íntegramente en la Unión Soviética. Y bueno, podríamos decir, su compromiso y su absoluta dedicación hacia la causa socialista están totalmente fuera de toda sospecha. Era un comunista absolutamente honrado y un hombre en ese sentido totalmente intachable. Y no tenía 12 años todavía, el 3 de abril de 1917 fue uno de los que fueron enfebrecidamente a recibir a Lenin cuando volvió Lenin de sus 17 años de exilio, nada menos, ¿no? En fin, en 1924, es decir, con 18 años, estrenó su primera obra importante, que fue la Primera Sinfonía. Y la Sinfonía, que es una obra estupenda, por cierto, pues se transmitió, que fue la primera vez que se transmitió un concierto directo por la radio, la hizo la Sinfónica de Leningrado, y se transmitió por radio en directo. Ya digo, fue la primera vez que sucedía tal cosa. En el año 27, con 21 años, asistió al estreno en Leningrado, que eso para él también fue algo absolutamente trascendental, de Wojciech, de Alban Berg, que se hizo en ruso. Y claro, era la primera vez que leía esa obra, y ahí su fascinación por el teatro pues se disparó todavía muchísimo más. En esa misma temporada vio también El amor de las 3 naranjas de Prokofiev y Der Sprung über den Schatten de Ernest Krenek, ¿no? Entonces, bueno, en esos años, en realidad, el estilo más audaz, más moderno, más anticonvencional es precisamente el de esos años. Concretamente, por ejemplo, aparte de la Primera Sinfonía, algunas obras de cámara, tenía ya 3 o 4 obras importantes de orquesta, pero lo que es fundamental de esa época es un conjunto de piezas de piano que se llaman aforismos, que es el opus 13. La nariz es el opus 15, o sea, está muy cercana. Y aforismos es verdaderamente la obra, podríamos emplear el término, más vanguardista que escribió Šostakóvitch en toda su vida. Es un trabajo que, bueno, ni es tonal ni es atonal, se mueve en un mundo muy próximo a ver por otra parte, y realmente ahí está en potencia ya todo el estilo musical que va a desarrollar luego en la nariz. Entonces empezó a trabajar en la nariz en el año 27. En un mes escribió el primer acto. El segundo acto lo escribió en el verano de ese mismo año, y luego de repente, pues, como que se le fue la inspiración, podríamos decir. Y hay una anécdota que la narra el propio compositor y que tiene pues mucha gracia, que es que, claro, estaba obsesionado porque no encontraba la manera de escribir el tercer acto. Y entonces tuvo un sueño. Y este sueño consistía en que soñó que iba al teatro a ver el estreno de su obra, el estreno en la nariz, y que no llegaba nunca, se le cruzaban coches y pasaban muchísimas cosas, y cuando llega por fin al teatro estaba todo el mundo impaciente porque habían hecho los 2 primeros actos y el tercer acto todavía no se había hecho. Y él llevaba la partitura del tercer acto debajo del brazo, y que se la dio al director, y entonces ya tocaron el tercer acto, y ya entonces, cuando despertó, la música que había soñado es con la que empezó a escribir, y efectivamente en 3 semanas acabó el tercer acto. También rápidamente es una historia verdaderamente muy bonita, como él sueña la música, y luego, claro, pues la escribe lo que le parecía que había soñado, da igual. En fin.
En todo caso, como estaba convencido de que su obra valía la pena, hizo una suite sinfónica con 7 fragmentos de la ópera, y esos fragmentos de la ópera inmediatamente se interpretaron. Los interpretó Nikolai Malko en Moscú el 25 de noviembre del año 28. Y fueron muy bien recibidos, tuvieron mucho éxito. ¿Por qué elige Sostakovich un fragmento precisamente de Gogol? Él, en sus libros, en fin, de memorias o de entrevistas, que es un libro muy falseado por otra parte, pero hay textos suyos que son auténticos, pues habla de que las razones que le llevaron a elegir el cuento de Gogol pues son las siguientes. Dice: en la literatura soviética contemporánea no he encontrado materia adecuada para una ópera. Y los escritores con los que hablé siempre me dijeron que no tenían ni tiempo ni interés para ponerse a escribir un libreto de ópera. Entonces pensé que en la literatura clásica rusa, que ahí podía encontrar algo que fuese más adecuado, una pieza de naturaleza satírica, que sería, dice, lo más adecuado para nuestra época. Y así es como me interesé por Nos. Nos, la palabra nos, al revés es son, es un juego que hace Gogol, porque claro, nos es la nariz, pero son es una forma de decir sueño. Y efectivamente es que la obra tiene la obra del cuento del propio Gogol, que además Sostakovich ha dicho que le había leído a Gogol desde muy niño y que había muchos cuentos que se los sabía literalmente de memoria. Pues entonces, concretamente claro, tiene una dimensión absurda, como onírica, que realmente hoy podríamos hablar que se emparentaría el cuento con el teatro del absurdo, el teatro de Ionesco o de Beckett. Pero claro, esto es muchísimo más antiguo, es del siglo XIX. Gogol, que murió con 43 años en 1852, pues ha sido el autor más adaptado operísticamente de todos los rusos después de Pushkin, ¿se entiende? Concretamente, se fascinó él por la ópera también cuando vio Una vida por el zar de Mikhail Glinka, que no es de extrañar porque es una obra que tiene una música preciosa, y lo vio con 27 años, en 1836. Entonces, según el diccionario Grof de la ópera, después de Pushkin es el autor ruso más adaptado operísticamente. Concretamente, recoge el diccionario Grof 67 óperas sobre textos de Gogol. Entonces, la nariz, concretamente, se publicó en 1836 en la revista que era propiedad, que la dirigía y era propiedad suya, se llamaba Contemporáneos sobre Mennik, de Pushkin, ¿no? Pues ahí es donde publicó el cuento. Y otras obras sobre Gogol, concretamente de Taras Bulba, se han hecho la friolera de 13 óperas. Y en concreto de la nariz hay 2. Hay la de Sostakovich y luego una muy posterior de un compositor estadounidense que se llama Walter Kaufmann, que es del año 53, pero cuando se llama La nariz se llama La búsqueda, aunque el argumento es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, la nariz es un texto, pues ya digo, muy irónico, que está relacionado claramente con el teatro del absurdo. Bueno, pues la nariz que se independiza de su dueño y va por el mundo y hay que perseguirla hasta que consiga nuevamente colocársela en la cara. Es una historia absolutamente descabellada y muy graciosa, ¿no? Entonces el libreto es del propio Sostakovich con 3 colaboradores. Está Alexander Price, que sería el mismo colibretista de la otra ópera de Sostakovich, de Lady Macbeth, y Macbeth en Senks. Luego está Eugeni Zamyatin, que este hombre fue un novelista importante, algunas novelas suyas todavía se editan, En medio de la nada, o Nosotros. Y el tercero, Grigori Yonine, pues este es un hombre que tiene una historia particular, porque empezó de delincuente juvenil, era un atracador. Y claro, lo internaron en un centro para la menor de edad, el centro Dostoyevsky, que se llamaban, y allí aprendió a leer y a escribir, se fascinó por la literatura, empezó a escribir, bueno, acabó de director de teatro. Es un caso verdaderamente llamativo y admirable, por otra parte. Entonces, bueno, volviendo a las razones que da Sostakovich de por qué eligió el texto de Gogol, pues todavía en ese mismo texto añade que
los diálogos y el texto, se refiere al cuento, tienen una fuerza expresiva mayor que los otros relatos de Gogol y posee un potencial de situaciones escénicas que lo hacen muy fácilmente adaptable. Y esto está muy bien dicho porque realmente el cuento, los diálogos que están en el cuento se han conservado literalmente en la adaptación operística de todos los textos de Gogol. Y bueno, el orden de las escenas pues es más o menos el mismo. Lo que pasa es que, claro, no hay suficiente material para hacer una ópera con el cuento, y entonces se añaden los libretistas, el profesor Shostakovich y los 3 colibretistas, pues han añadido fragmentos de otras obras, de las almas muertas, de obras de Gogol, claro, Propietarios de otros tiempos, El discurso del loco, Taras Bulba, pero incluso hay un fragmento que está tomado de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, la canción que canta Smerdiakov en el segundo libro, en el segundo tomo, en el libro quinto, en el segundo capítulo. Pues ahí Smerdiakov canta una canción, y esa canción es la que se usa aquí en el comienzo del segundo acto, que la cantaba un personaje que se llama Iván. Bueno, pues el texto parcialmente está tomado de Dostoyevsky. Franco Pulcini, describiendo muy bien el trabajo que se han tomado los libretistas, dice que se trata de una estructura narrativa, la de la ópera, que ha transformado un cuento en una narración teatral o una estructura teatral compleja. Efectivamente es así. La obra se estrenó en el Teatro O'Malley de Leningrado el 18 de enero de 1930. Y estuvieron Nikolai Smolix, que fue el director escénico, que luego es el mismo que dirigió también el estreno de Lady Macbeth. Está el escenógrafo, que era Vladimir Dimitrov, que este hombre estaba muy influido del constructivismo ruso. Sus decorados son preciosos y bueno, pues muy ligados al movimiento constructivista. Y luego Samuel Sud pues fue el director musical, que fue el mismo que dirigió también el estreno de Lady Macbeth. Y entonces, bueno, las críticas que recibió, pues en su mayor parte eran críticas desfavorables. Por citar algo, Theodor Gritz decía que era una obra destructiva, un escándalo, una travesura de juventud dirigida contra la rutina de la ópera. Luego, Daniel Sitominsky, pues escribe que, y esto tiene mucho interés, los obreros, los metalúrgicos y los trabajadores que hoy ya pueden asistir a la ópera no necesitan para nada una obra como La nariz. Y Alexis Goslev decía que La nariz no puede aceptarse de ningún modo como una ópera soviética. Esto es interesante porque lo que ponen el acento no es sobre la originalidad de la música, sino sobre el tema, que no les parece adecuado, claro, de lo que ya era el naciente realismo socialista, ¿no? Ya pues, es una obra que va en otra dirección completamente diferente y en fin, lo que se ve desfavorable es precisamente el grado de irrealidad del argumento, ¿no? Iván Solertinsky, que era un profesor del conservatorio de Leningrado, que fue luego era violonchelista, era muy amigo de Shostakovich. Shostakovich luego le dedicó el segundo trío. Pues a propósito de la obra escribió un texto largo, pero bueno, un fragmento, luego citaremos otro, que es muy interesante. Dice: en la partitura se han plasmado las experiencias más interesantes de la nueva música, que reflejan las perspectivas evolutivas de lo que podríamos denominar música industrial. Y cita concretamente el primer interludio instrumental, que es solo para percusión. Esto tiene mucho interés, porque claro, eso de los interludios instrumentales es una cosa que la introdujo Debussy cuando hizo Pelléas Mélisande, porque claro, para cambiar los decorados, pues necesitaba algo de música para dar tiempo al cambio de decorado, y muy en contra de la opinión de Debussy, se vio obligado a escribir unos interludios instrumentales entre diversas escenas. Y resulta que es uno de los, bueno, no digo de los mayores, porque esto de Pelléas y Mélisande es una maravilla, ¿no? Pero un extraordinario atractivo
presentan precisamente esos interludios instrumentales que luego todos los compositores posteriores de ópera pues han incorporado, como para cambiar de decorado, para cambiar de escena, de ambiente. Lo hace Bergen-Bochet, luego bueno, lo hace Britten, lo hace muchos compositores posteriores, pues han introducido episodios instrumentales puros para separar escenas. En el caso concreto de Shostakovich, hay una famosa escena en Lady Macbeth que el interludio instrumental es la representación musical de un coito. Que más cuando la obra se estrenó en Estados Unidos, hubo críticos que se indignaron mucho por aquello y hablaron que era música pornográfica, que por otra parte no les faltaba razón, pero claro, lo que no está bien es el aspecto peyorativo con que se decía la frase. Y entonces, bueno, pues aquí hay un interludio, al que se refiere Solertinsky, que es el primer interludio, el primer acto, que es solo para percusión. Y esto tiene un interés enorme, porque era la primera vez que se escribía una música solo para instrumentos de percusión no afinada. Estamos hablando de una obra escrita, estrenada en el año 30. La primera obra para instrumentos de percusión es posterior en un año, que es el Ionization de Edgar Varèse, que más está escrito fuera de Europa, y bueno, pues está escrito en una época que por supuesto la obra de Shostakovich no se conocía. Entonces es interesante el aspecto premonitorio que tiene la obra de Shostakovich en esta ocasión. Entonces, por lo demás, pues en este momento había en Rusia dos asociaciones, en la Unión Soviética, dos asociaciones de compositores. Estaba la Asociación Rusa de Músicos Proletarios y estaba la Asociación de Música Contemporánea. Entonces, estos otros, los de la música contemporánea, eran algo así como la filial de la SIMC, de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, que todavía existe, ¿no? Es curioso porque eran dos asociaciones completamente diferentes desde el punto de vista de sus postulados estéticos, y sin embargo a ninguna de las dos les pareció bien la obra de Shostakovich. A los unos porque les parecía demasiado moderna, y a los otros porque, claro, eso de hacer una ópera, pues les parecía que era una ópera, una cosa muy desfasada. El hecho es que los de la Asociación de Músicos Proletarios tildaron la obra hablaban, digamos, tildaron la obra de lo que hemos dicho antes, de inútil para el proletariado, y tenían como lema una frase que dice: accesibilidad significa autenticidad, y que decir tiene donde desembocó luego esto, en el realismo socialista, en el academicismo que hubo posteriormente, que fue, claro, pues un fenómeno verdaderamente terrorífico, ¿no? en el arte soviético, y eso después, ya en los años de Stalin, ¿no? Y de Zhdanov. Y por su parte, los de la Asociación de Música Contemporánea se forma un comité que cada año se presentan obras y eligen algunas que se mandan al Comité Internacional, que elige las que van a ir al festival de ese año. Bueno, pues la Asociación de Compositores Contemporáneos, todas las obras que Shostakovich presentó las echaron por tierra. No sé si porque les parecía demasiado poco vanguardista, o simplemente pues por problemas de envidia profesional. En fin. En todo caso, Shostakovich acabó, cuando la obra ya se estrenó, pues herido por las críticas adversas que había recibido, le escribió una carta al director del teatro, se llamaba Sayar Lubinsky, y le escribió al señor Lubinsky una carta en la que decía que por favor que retirasen la obra de cartel. Entre otras muchas cosas, dice en la carta: estoy convencido de que La nariz es una de mis obras más logradas, pero si La nariz no tiene la acogida que me gustaría, hay que retirarle la programación. Sayar Lubinsky no la retiró, hizo muy bien. Y el hecho es que hasta final de temporada, se estrenó en diciembre, hasta final de temporada, en junio o julio, se le dieron 18 representaciones. Es decir, más representaciones de las que gozó el Barbero de Sevilla, que se hizo esa misma temporada. O, por ejemplo, El gallo de oro, de Rimsky. Son dos obras magníficas. Y, sin embargo, tuvieron menos representaciones que la obra de Shostakovich. Sergei Kirov, que Kirov fue un bolchevique de primera hora, y luego sería el secretario general del Partido Comunista en Leningrado, asistió a una de las últimas representaciones.
Y claro, salió en defensa de la obra de Sostakovich y en contra de la Asociación de Músicos Proletarios cuando decían que al proletariado no le hacía falta una obra como esta. Y él escribió un texto que acaba diciendo: el concepto de proletariado es muy amplio y abarca desde el simple obrero hasta Carlos Marx. Es una visión mucho más amplia que la de la Asociación de Compositores. La obra se repuso luego en el año 36, pero no tuvo acogida, y ya luego no se volvió a hacer hasta el año 74, que la hizo Gennady Rozhdestvensky en el Teatro de Cámara de Moscú. Y bueno, pues Sostakovich murió un año después, pero al menos vio su obra repuesta. Por medio, la obra se había visto en Florencia en 1964, en Santa Fe en el 65, en Berlín en el 69, traducida al alemán, y en Londres en el 73 se vio en la English National Opera, traducida, claro, al inglés, como sigue siendo de rigor en este prestigioso teatro británico. En fin, lo primero que llama la atención de La nariz es la yuxtaposición de elementos disímiles que hay dentro de la misma obra, que sin embargo, curiosamente, por otra parte, tiene una enorme unidad. Es una obra además muy divertida, que pasan muchísimas cosas. Y esa yuxtaposición de elementos dispares, hay que pensar que es que en el año 28, o sea, cuando está componiendo la obra, él mismo, Sostakovich, es pianista acompañante en un cine de cine mudo, con lo cual, claro, está acostumbrado a ver la disparidad de planos, la disparidad de secuencias, y como todo eso tiene que generar una unidad. La obra es, en ese sentido, profundamente cinematográfica, la nariz. El propio Sostakovich no la describe como ópera, sino como sinfonía teatral, dándole, digamos, mucha preeminencia pues al aspecto formal, general. Entonces, el aspecto cambiante y desinhibido de la música, que lo mismo suena a Alban Berg, que suena a Stravinsky, pero que sin embargo tiene una profunda unidad, es una obra admirable en ese sentido. Pues para hacernos una idea de cómo la música, con el comienzo nos basta, porque el arranque del preludio es una especie de un fugato a tres voces. Un fugato, pero que claro, se presenta el tema y en la respuesta, en vez de responder a la quinta, responde a la séptima de distancia. Claro, y luego la tercera voz entra, pero en vez de volver a la quinta otra vez, o en su caso a la cuarta inferior, entra a distancia de tritono. O sea, se invoca la idea de la fuga para destruir completamente su sentido tonal. Hoy, que está tan de moda la palabra, podríamos decir que es un fugato deconstruido. Porque claro, es una forma fugada, pero que luego no respeta para nada lo que es una fuga. El tema, por su parte, es un disparate, porque comienza con una séptima descendente, luego va incorporando grados alterados, no se sabe aquello en qué tonalidad está. Suena y no suena como tonal. En fin, puede decirse que está como en la menor o en mi mayor, no está claro, porque además luego hay tantos grados alterados que se pierde. Es muy del estilo de los aforismos para piano. Está en esa misma línea. Y luego, bueno, la idea del canon, el propio tema, pues luego más de la primera vez que se presenta a la segunda y a la tercera, ha cambiado la estructura interválica, con lo cual pues estamos y no estamos a la vez dentro de un esquema fugado. Entonces, bueno, por otra parte, en la obra hay referencias a la danza. El segundo acto empieza con un galop, y bueno, las influencias que van desde Berg hasta Stravinsky están clarísimas, pero también del jazz. En fin, hay una mezcolanza de estilos, y sin embargo, lo admirable de la obra es la profunda unidad que tiene toda ella, ¿no? La nariz es una obra que, bueno, podríamos decir que está basada en la desmesura. Y cuando digo esto, quiero decir que contándolo en la partitura, me parece que me han salido 78 personajes. 78 personajes, eso es un disparate absoluto. Que claro, muchos personajes, 3 o 4, los puede cantar un mismo cantante. En la propia partitura viene muy cuidadosamente indicado. Los únicos personajes que tienen una cierta continuidad, pues son naturalmente
el barbero, que es un bajo, el mayor Kovaliev, que es al que la nariz se le ha marchado de viaje, que es un barítono, y luego la propia nariz, que lleva una vida independiente, como se sabe, que es un tenor. Y entonces, bueno, son los únicos personajes que tienen una cierta continuidad, porque claro, además una cosa característica de la obra es la acumulación de personajes que llega a haber en escena hasta 20 o 30 a la vez, en los finales de acto, sobre todo un poco lejanamente podríamos decir que como la línea de la ópera bufa italiana del 18, eso de que van entrando y al final se hace un conjunto, pues algo de eso hay. Entonces, estamos, claro, la obra se estrenó en el 30, pero está escrita con anterioridad, y claro, la obra está impregnada del espíritu estético que existía en la época de Lenin, en que Anatol Lunacharsky pues era, como se sabe, el comisario de instrucción pública. Y claro, Lunacharsky favoreció mucho pues todas las vanguardias. Las vanguardias rusas de esa época son de una variedad, de una riqueza, pero vamos, que es que casi se puede decir que no tienen parangón en la Europa de los primeros años de las primeras décadas del siglo XX. Estaban los constructivistas, los productivistas, luego en el cine, en el teatro estaba la FEX, era una extraordinaria cantidad de líneas vanguardistas, ya digo, de una riqueza y de una variedad extraordinarias. Luego, claro, con la llegada de Zhdanov y de Stalin, pues todo eso se fue al garete y desembocó todo pues en un academicismo pues bastante estéril. Lunacharsky había favorecido no solo la llegada del cine y de la literatura europea de la época, sino concretamente en la música favoreció mucho que se hicieran pues obras. Alban Berg, de hecho Wojciech, pues es lo que decidió la fascinación de Sostakovich por la ópera. Wojciech se estrenó en la época de Lunacharsky en Rusia, en Richard Strauss, Schreker, Bartók, Stravinsky, Darius Milhaud, Honegger, Schoenberg. Música de todos estos compositores se hizo en los años de formación, digamos, de Sostakovich, ¿no? en la Unión Soviética. Entonces, la nariz rompe todos los esquemas formales de la ópera convencional, pero de la clásica y de la romántica. Para empezar, no hay números cerrados, es toda una continuidad, y además una continuidad que va saltando de unas cosas a otras, y luego, bueno, pues la gran justaposición, como decíamos antes, de episodios absolutamente independientes, la gran acumulación de personajes, sobre todo en los finales de acto, y bueno, se trabaja la voz, que esto es muy interesante, usando todos los recursos posibles de la palabra cantada, hablada, semicantada, las tesituras extremas, teniendo que cantar en fiato para facilitar la irrealidad del conjunto. Es un trabajo vocalmente de una riqueza y de una fascinación extraordinarias, lo de la ópera de Sostakovich. Entonces, Sostakovich había sido era muy amigo de Isaac Meyerhold, y concretamente recuerda en su estudio, en su libro, cuando habla precisamente de su relación con la nariz, que había tenido siempre muy presentes por lo que él llamaba los tres principios, los tres aforismos de Meyerhold. Meyerhold, cuando Sostakovich estaba preparando el estreno de la obra, pasó unos días en Moscú y Meyerhold precisamente le albergó en su casa. Y entonces dice Sostakovich, los tres principios de Meyerhold que él ha procurado seguir en la nariz son: primero, que en cada trabajo, primer principio, debe haber siempre algo nuevo y que cada obra nueva debe sorprender. Segundo principio, que hay que estudiar bien a los clásicos para ver si no han hecho ya algo parecido. Es interesantísimo también. Y el tercer principio, que es el más llamativo, dice: si el espectáculo le ha gustado a todo el mundo, hay que considerar que se trata de un fracaso sin remisión. Esto también es un tema digno de consideración. En fin, lo que más llama la atención, por otra parte, desde el punto de vista argumental, es naturalmente la crítica.
la crítica, en el caso de la obra de Gogol, pues de los dignatarios y de los funcionarios de la época de Nicolás II, que es cuando la obra está escrita, el lado crítico. Dándole otra vez la palabra a Solarstinsky, antes el que hablaba de lo de la música industrial, ¿no? Pues dándole la palabra otra vez a Solarstinsky para concluir, recordemos que escribió que la nariz, dice, desenmascara enteramente el mecanismo ideológico de la pequeña burguesía. Shostakovich ha reflejado con sorprendente precisión la psicología de la pusilanimidad propia de las grandes masas.